¿Sabes? Hacía tiempo que no veía la luz del sol, y mi piel pálida era prueba de ello, es por eso que me llené de alegría cuando salí del lugar, de hecho era la primera vez que salía del manicomio. Posiblemente te estarás preguntando por qué decidí trabajar en este horrible infierno al que mi jefe llama manicomio. La verdad, yo no lo decidí, me obligaron a trabajar aquí. Los hombres con batas blancas llegaron a mi casa en el 2015, y me llevaron. Mi madre no se opuso a eso, entre lágrimas se despidió de mí, y aquellos hombres me sometieron cuando empecé a retorcerme e intentar escapar. Entonces me metieron a un auto color negro, entre lágrimas me quedé dormido. Cuando desperté, estaba en una parte del manicomio que desconozco dónde está, aunque sospecho que está abajo del manicomio, pues he visto una escalera hacia abajo en la cual tengo prohibido ir, ni siquiera puedo acercarme. Continuando con mi historia, ese lugar era una especie de escuela, ahí me mostraron todas las enfermedades, horrible tratamientos que les hacemos a los pacientes aquí. Después de 5 meses te daban un examen, los que reprobaban se los llevaban a una zona a la cual llamo lo oscuro, era una habitación oscura donde los que entraban no salían, los que aprobaban le daba un gas, posiblemente un somnífero, pues cuando me lo dieron me desmayé y desperté en mi cuarto del manicomio. Por si se lo preguntaban, sí, es jodidamente difícil pasar el examen, solo tienes 8 meses para prepararte, por poco y repruebo. No estoy seguro por qué me obligaron a trabajar en el manicomio, pero sospecho que fue porque mi padre trabajaba en ese manicomio como loquero, el Dr. Jason Borges. Él murió en el 2014, sospecho que desde que murió me querían obligar a trabajar, pues mi jefe me confesó que desde el 2014 me querían en el manicomio, pero que no me trajo porque era muy pequeño. Entonces pasaron 5 largos años en ese infierno, los constantes escapes de los pacientes ponían en peligro mi vida, no un pequeño momento para comer y dormía media cada 3 horas de trabajo. Realmente me encargaba de entrevistar a los pacientes, en específico mis superiores estaban interesados en los más trastornados, algunos se los llevaban a un lugar que desconozco, pero dejaron de llevárselos en 2018, realmente nunca supe si algún paciente sanó, pues se los llevaban o morían a causa de los tratamientos. El que sé que estuvo más cerca de sanar fue Javier Denif, él tenía unos problemas de ira, de hecho sospecho que no está loco, solo era ira acumulada, nunca lo supe, pues él murió al no poder soportar los extremos tratamientos. El que se ha estado más tiempo es Bob, que ha estado en el manicomio desde 1983, bueno, por los que les he contado ya se imaginarán qué tan horrible era ese lugar, lo cual hizo que al salir, sintiera una alegría infinita. 5 años, y por fin era libre, por primera vez en 5 años me sentía feliz, los cálidos rayos del sol me había parado, pero los disparos no tardaron en llegar, sin pensarlo me parte del lugar, los disparos iban directo al Licaón, eso lo obligó a adentrarse nuevo en el manicomio. Empecé a mirar el exterior del manicomio, pues desconocía incluso la existencia de este, era un gran terreno cubierto de césped y arbustos cortados en forma de animales y objetos. A lo lejos había una reja, detrás de ella estaba un escuadrón de policías, apuntando directamente hacia la puerta. Ellos dejaron de disparar cuando Licaón se ocultó en el interior del manicomio, repentinamente volvieron a disparar, y entendí por qué. Un paciente salió corriendo sosteniendo un tubo, en su rostro se notaba la intención de matarme, una ola de plomo destrozó sus pulmones y corazón, su cuerpo muerto cayó en el suelo. Ese no era el único loco que escapó, de la puerta emergían los pacientes del manicomio ansioso por su libertad, solo encontrándose con la muerte, constantes disparos se escuchaban, era casi como un campo de guerra, en el patio en un inicio hermoso pero ahora decorado con cadáveres, algunos que caía por disparos en las piernas pero no morían, eran pisoteados por los locos en su carrera desenfrenada a la libertad. Entonces un grito se escuchó: maten al trabajador, si abre las rejas no podremos controlar a los pacientes. La poca calma que me quedaba se desvaneció en ese momento, rápidamente empecé a correr, la ola de disparos no tardó en llegar, por suerte no podían dispararme todo el tiempo, constantemente me dejaban de prestar atención y apuntaban a los locos, pues ellos son una amenaza mayor. Seguí corriendo durante media hora, el patio afuera del manicomio era extrañamente gigantesco, pues este lugar es un manicomio. ¿Por qué razón hacía falta un patio tan grande? Bueno, ¿para qué necesitaban un patio en primer lugar? Esos fueron pensamientos que pasaron por mi mente. Dejé de correr cuando vi que ya no habían policías, solo estaba rodeado por las extravagantes figuras de los arbustos, estaba por primera vez a salvo, no había ningún peligro, no había pacientes ni policías. Miré las rejas para ver si había una puerta, por desgracia no había una, tampoco podía trepar las rejas, pues estas estaban adornadas con figuras filosas,
Lo más probable que pasaría si las trepara, terminaría muriendo por una hemorragia. Simplemente empecé a caminar en los alrededores, no habían puertas, la única que había visto era la que protegían los policías, y según lo que veía, era la única. Simplemente me rendí, me senté en el suelo a esperar, pues pensaba que tarde o temprano podrían controlar la situación en el manicomio, y exteriores del manicomio, y vi un pequeño pero sorprendente detalle: en el exterior había ventanas. Eso era imposible, en el interior no se veían esas ventanas. Si las pudiéramos ver, todos los locos y trabajadores hubieran escapado. Me acerqué a una ventana para mirar mejor, rápidamente reconocí el lugar, era el lugar donde Jeffrey me encerró junto a Jim. La silla rota aún seguía ahí, incluso había un poco de sangre que le saqué a Jim con un golpe. Si tan solo hubiera sabido que había una puta ventana, puede haber saltado y evitar todas las heridas que me llevé, hubiera escapado y los policías hubieran acribillado a Jim. Me quedé un rato mirando a ventana, entonces unos golpes retumbaron en la puerta, alguien intentaba abrirla, entonces la puerta cayó. Eso era extraño, la puerta era de metal, era muy difícil tirarla a golpes. Entonces irrumpió aquel hombre fornido, sosteniendo un hacha improvisada, que era un tubo de metal atado a una sierra. Él aún mantenía su camisa de fuerza, pero él le había cortado su camisa, dejando libres por completo sus brazos. Los otros locos con los que me había encontrado no tenían ni las manos libres, los otros tenían sus manos adentro de las mangas. Tardé un poco en reconocerlo, pero cuando lo reconocí me llené de horror. No, él no puede ser él, y si los otros están con él. Esas palabras escaparon de mi boca, él escuchó mis palabras, se acercó con cautela, quité mi rostro de la venta, mi terror se escuchaba en mi respiración rápida y nerviosa. Aquel hombre notó que estaba siendo observado, y podía escucharme. Mierda, puede oírme. El cristal era demasiado delgado, tanto para que él a la ventana. Se quedó mirando por unos segundos, luego golpeó el cristal con el mango de su hacha, sus ojos revelaron su sorpresa. Oigan, esta pared es falsa, es de vidrio. Con una rapidez increíble llegó alguien, una mujer adulta con un aspecto demacrado y algo vulnerable. Sus movimientos eran extraños y grotescos al retorcer todo su cuerpo en cada paso que daba. Esos eran Minos y Margaret Baker, ellos son marido y mujer, posiblemente sean los más cuerdos en este manicomio, solo poseen de psicopatía y algo de sadismo, pueden pasar desapercibidos en la sociedad, incluso más que Jack, pues Jack puede demostrar su locura al hablar con su sombra, pero ellos solo lo demuestran por su extraña costumbre. Ellos matan por diversión, no solo eso, lo ven como una actividad familiar. En mi opinión creo que Minos es el más cuerdo, pues Margaret tiene un comportamiento algo errático y extraño, pero fácilmente puedes confundir a Margaret con una persona cuerda con una extraña personalidad. Pero, ellos no eran los únicos, sabía que su familia era más grande, pero extrañamente solo estaban ellos dos. Entonces una voz masculina se escuchó. Ya deja de apuñalarlo, está muerto. Nunca puedes saber si están muertos o noqueados, tienes que asegurarte. No me tomó mucho tiempo para reconocer esas voces. Lucas y Brian. Lucas es el hijo mayor de la familia Baker, digamos que él es mucho más sanguinario y cruel de su familia. Sé que alguna vez secuestró a alguien, no se sabe qué hizo con él, pero el cadáver revelaba que su muerte fue espantosa. Su cadáver sentado, faltándole los dedos de la mano derecha, tenía quemaduras por electricidad, y una sierra en la cabeza que le causó la muerte. Extrañamente también habían unas cartas de blackjack en la mesa. Lucas estaba liberado de su camisa, espeto por uno de sus brazos. Ese era el primer paciente que no tenía sus dos brazos liberados. Luego Brian entró en la habitación con claramente una extrema emoción. Oh, Brian, ese pequeño demonio, es el que más expresa su locura. Se puede describir a Brian como un pequeño asesino con una increíble sed de sangre. Sus acciones han llegado a ser peores que asesinos en serie adulto. Él sostenía un corazón entre sus amos, y lo presionaba como si fuera un juguete. Cuando lo apretaba y se escurría la sangre, él producía una pequeña y escalofriante risita. Una vez que toda la familia estaba en la habitación, Minos habló. Esta pared es falsa, es un simple vidrio, y hay alguien atrás de él. Rápidamente empecé a correr, escuché el ruido del vidrio rompiéndose, seguido de múltiples pisadas que me perseguían. Mira por encima del hombro, toda la familia me perseguí, y el que estaba más cerca era el pequeño Brian. A pesar de su corta edad, con sus 4 extremidades como Jim, Brian se abalanzó sobre mi espalda. Ese pequeño maldito se aferró con sus uñas y dientes. Me retorcí para intentar que Brian se caiga, pero él
simplemente se sujetó con más fuerza, tuve que agarrarlo o desprenderlo de mi espalda, él se aferró con fuerza, terminó haciéndome unas horribles heridas con las uñas y quitándome un trozo de carne, el miedo de morir eso que aguantara el dolor, seguí avanzando, hasta que encontré unos arbustos que formaban un laberinto, sin pensarlo entré en el laberinto, seguí corriendo hasta que perdí a mis perseguidores, me tranquilicé por un momento, entonces me di cuenta de un detalle, no sabía cómo salir del laberinto, simplemente empecé a caminar sin rumbo por el laberinto, en cuestión de algunos minutos empecé a sentir hambre, no había comido desde la mañana, pues el apagón ocurrió a la hora del almuerzo, empecé a vagar a menor velocidad, mis energías se debilitaban cada segundo, entonces en mi camino me encontré una paloma, en ese momento empecé a mi mente, no, no lo hagas, pensé, no puedes hacer eso, no eres un animal, eres un humano, pero el hambre nubló mi mente, me abalancé sobre la paloma con todas mis fuerzas, ella intentó volar, pero terminé quebrándole un ala, intentó correr, pero no pudo escapar de mí, sin pesarlo le encajé los dientes, y empecé a devorar, ella se retorcía y hacía gritos de miedo y dolor, pero los ignoré, estaba dominado por el hambre, primero devoré su ala hasta los huesos, seguí con la otra, luego con las piernas, la paloma no tenía oportunidad de escapar del monstruo que era en ese momento, pero ella seguía intentando huir, aunque ya no tuviera extremidades, entonces mordí cuello, un gemido ahogado de dolor se oyó, moví mi cabeza para desprender el pedazo de carne, terminé arrancándole la cabeza, un último gemido salió de la destrozada de la paloma, seguí consumiendo su cuello, entonces miré atentamente el rostro de la paloma, en sus ojos se veía el de ser atrapado por un demonio, y no tener escapatoria, solté la cabeza, miré mis manos cubiertas de sangre, oh Dios, ¿qué he hecho? ¿Cómo he sido capaz de hacer eso? Unas cuantas lágrimas salieron de mi rostro al notar mi horrible acto, porque había hecho eso, no podía creer que era capaz de hacer semejante atrocidad, mi subconsciente sabía que no sobreviviría en este infierno con hambre, entonces mi subteniente me transformó en un animal por unos instantes, pero sabía que no podía seguir en ese lugar por mucho tiempo, me levanté, dispuesto a salir del lugar, pero, estaba preocupado por mi acto, ¿qué pasaría si alguien se entera de lo que hice? Devorar un animal no es normal, me tomarían por loco, y posiblemente me terminen encerrando en este mismo manicomio, me asustaba tan solo pensar eso, me bastó con 5 años en el infierno, y no quería volver a él, empecé a limpiar la sangre de mi boca, esa era la principal evidencia de mi cruel acción, podría pasar desapercibida, pues un entorno como ese, es imposible terminar cubierto de sangre, ya sea de uno mismo o de otros, después limpiar mis labios torpemente y dejar un charco de sangre a mi alrededor, seguí caminando aleatoriamente entre los pasillos del laberinto, entonces noté que algunos arbustos se movían de manera ¿Con que aquí estás? Una voz extremadamente gruesa y ronca, era Margaret, estaba atrás de ese muro de césped, eso era muy malo, el peligro de Margaret es su agilidad y flexibilidad, su agilidad le permite moverse de un lado a otro y saltar y escalar en segundos, puede esquivar cualquier obstáculo, también puede meterse en lugares poco espaciosos, pues sus huesos son muy flexibles, escuché cómo empezó a trepar, el tronco de los arbustos era lo suficientemente grueso para soportar el peso de Margaret, ella elevó su cabeza, mostrando una gran y atemorizante sonrisa. Tu rastro de sangre era muy visible, cualquiera pudiera encontrarte después de ver eso, y sí, he visto a tu víctima, nada mal para ser la primera vez que matas, estaba destripada, le faltaban extremidades, la cabeza expresaba terror, claramente tu víctima sufrió mucho, felicidades, eres un monstruo. Sus palabras penetraron directo en mi corazón, el horror a mí mismo crecía cada segundo, y esas palabras terminaron por romper mi mente, me quedé paralizado, pensando y horrorizándome de mis acciones, si fui capaz de hacer eso, porque no sería capaz de hacer algo peor, eso casi me cuesta la vida, pues Margaret saltó y me tumbó al piso, ella quitó la venda de mi cara, y empezó a abrir mi herida, lo cual dolió como el demonio, casi me arranca el rostro, pero pude quitar sus manos de mi rostro, sin pensarlo empecé a correr, pude escuchar las risas de Margaret, miré atrás, y vi que estaba pegada a la pared, avanzando como si de un insecto se tratase, estuvo a punto de alcanzarme, entonces tomé una piedra, esperé a que Margaret se acercara, y la golpeé con todas mis fuerzas en mi cabeza, ella cayó al piso, seguí golpeando repetidamente el cráneo de Margaret, una y otra vez,
hasta que dejó de moverse. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Cómo fui capaz de matar a alguien? Ya me había horrorizado con matar una paloma, fue peor cuando maté a alguien por primera vez. Ella tenía una gran herida en la cabeza de la cual brotaba sangre incesantemente como una fuente. Intenté reanimar, puse mis manos en su pecho, 1, 2, no funcionó, 1, 2, 3, seguía inconsciente, seguí intentando por unos largos minutos, pero no funcionó. Entonces una voz se escuchó a lo lejos. Margaret. El terror recorrió mis venas. Minos estaba cerca, sabía que si me veía, me mataría de la peor forma posible con todo el odio de su corazón. Intenté irme, pero no pude, está paralizado del miedo, y la voz temblaba. Entonces ellos llegaron, eran Minos y Brian. Una expresión de horror se formó en la cara de Minos, corrió con desesperación hacia el cuerpo de Margaret, tomó su cuerpo con delicadeza y lo abrazó. Minos tomó su hacha improvisada y corrió hacia mí. De la nada estaba envuelto en una persecución dentro del laberinto, como si me tratase de Teseo. Hubo un punto en el que perdí de vista, pero él estaba al otro lado de la pared. Sus gritos de furia retumbaban en todo el laberinto. Entonces escuché un arbusto caer. Oh no, él estaba tirando los muros. Apenas pensé eso, el muro frente a mí cayó bruscamente. De la nada, un golpe salió disparado directo a mi mentón. Me aparto unos metros lejos de Minos, ignorando el dolor. Seguí corriendo. Minos y Brian me seguían con un gran odio en sus corazones. Ya me estaba empezando a cansar. Mi cuerpo pedía a gritos descansar. Todo el día he estado corriendo. En unos pocos segundos caería rendido. Entonces, vi la salida, pero, ¿qué más daba si salía del laberinto? No podría escapar, no había lugar a donde ir el exterior. Moriría asesinado por los pacientes, o moriría acribillado por los policías, pero, Hugo estaba en el final del laberinto, emitiendo gruñidos aterradores. Al verlo, perdí las esperanzas de vivir. La presa más fácil para Jim. Minos intentó defender a su hijo, le dio un fuerte golpe en el cráneo a Jim, segundo de repetidos golpes y muchos hachazos. Jim terminó reducido en el suelo, le habían arrancado el brazo derecho, la pierna izquierda y la pierna derecha, pero era demasiado tarde para Brian, él estaba muerto. Jim destrozó su rostro, se comió sus ojos, nariz y labios, su abdomen estaba abierto, no tenía dedos y sus venas estaban abiertas. Minos quedó destrozado emocionalmente, sostuvo el cadáver de Brian entre sollozos, y se quedó de rodillas, llorando. Esa era mi oportunidad para escapar, pero, rugido, una extraña criatura apareció entre las sombras. Su brazo izquierdo y su pie derecho eran normales, pero sus brazos derecho e izquierdo eran monstruosos, con un extraño color carmesí. El resto de su cuerpo era extremadamente pálido, lo que más resaltaba era sus ojos rojos. Los sobre Minos, destrozó por completo su cuerpo, solo dejó una masa de carne deforme, luego consumió la carne de Minos. Una vez que terminó, fijó su mirada en mí, empezó a moverse como una pantera mientras se acercaba a mí. Era mi fin, pero una voz se escuchó a lo lejos: misterio. No lo mates, él puede ser el huésped de Legión. Ese monstruo dejó de prestarme atención, y se introdujo en el laberinto. Miré el cadáver de Jim, pero ya no estaba ahí, había desaparecido. Solo una idea pasó por mi mente: no, no es posible, esa cosa debió perder sus efectos después de 4 años, no puede reaccionar ahora. Antes de darme cuenta, sentí un golpe en mi tobillo, caí adolorido a piso, luego sentí otro golpe, este hizo tronar mis huesos, me habían roto el tobillo. Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Intenté gatear, pero una piedra aterrizó en mi mano, un horrendo crujido se emitió, grité de dolor. Entonces miré a mi agresor. Gracias por Lucas. ayudarme a deshacerme de mi familia. Ellos no me dejaban divertirme, pero ahora que están muertos, puedo hacer lo que quiera. Por cierto, ¿conoces el blackjack?